Ya, sí me escucha, ¿no? Ya. Sí, doctor, sí se le escucha. Bueno, vamos a hacer la clase de neurocirugía en trastornos de nervios periféricos. Soy el doctor Juan Barreto Stein, médico especialista en neurocirugía. Estamos en la asignatura de cirugía 2, la rotación de neurocirugía. Básicamente, lo que hay que recordar, ¿no? Es que para entender la parte de los nervios periféricos, tenemos que entender en primer lugar que la fibra nerviosa está conformada por un axón y células de Schwann, que está rodeado por endoneuro. Un fascículo es un conjunto que es básicamente un conjunto de fibras que está rodeado por perineuro, y un nervio que es un grupo de fascículos rodeado de epineuro, ¿no? Básicamente hay dos tipos de degeneraciones, ¿no? La proximal o primaria o la waleriana distal. Y hay procesos de regeneración, ¿no? Y básicamente destrucción, ¿no? A decir verdad, la definición, básicamente el traumatismo del plexo de los nervios braquiales, voy a mencionarlo acá, ¿no? Es la lesión traumática de los nervios de esta área, ¿no? Básicamente los troncos y las ramas, que condicionan manifestaciones clínicas de déficit de función neurológica y otras. ¿Muy bien? Es importante recordar que en la parte del tejido nervioso, ¿no? Hay un sector, ¿no? Ya sabemos cómo se forman los nervios, como ya lo mencioné. Tenemos que en la médula se forma el ganglio raquídeo y este está apareciendo a la altura de la columna vertebral en la parte de los agujeros de conjunción o agujeros de forámina o agujeros foraminales o foráminas, con todos sus nombres que tienen. Por ahí sale el ganglio y se continúa con lo que se llama la raíz nerviosa, que después va a formar los troncos primarios, ¿no? Esto a su vez va a estar en relación a estructuras osteomusculo-ligamentarias y vasculares, ¿no? Y a su vez tienen una subdivisión en donde las raíces nerviosas de los correspondientes a niveles medulares C5, C6, ¿no? Forman el tronco superior, el segmento lateral y van al nervio músculo cutáneo, ¿no? Luego tenemos el nervio C6, ¿no? Que también básicamente se deriva en el tronco superior, pero este se fragmenta en el segmento posterior y el nervio axilar. El nervio C7 nos va a dar el tronco medio que va a unirse con el tronco superior para formar el segmento lateral. Luego tenemos que los nervios, las raíces C8 y T1 forman el tronco inferior que van al nervio medial, al segmento medial y se continúan al nervio cubital o ulnar. Muy bien. Ese va a unirse a la vez con una rama, este segmento medial con una rama del segmento lateral nos van a dar el nervio mediano, ¿no? Y recordar que el segmento posterior nos va a dar el nervio axilar y el nervio radial. Básicamente, esta discurre a través de el brazo y antebrazo y pasa por uno de estos nervios que es el nervio mediano, ¿no? Pasa por una estructura que se llama el túnel del carpo, conformado básicamente por el flexor radial del carpo, ¿no? Básicamente los flexores profundos de los dedos, que son los que están cerca de eso, y los flexores superficiales que los dedos, y también básicamente está en contacto con la parte ósea, ¿no? Como los huesos escafoides, ¿no? Trapecio y ganchoso, que están cercanos a este nervio, ¿no? Básicamente está clausurado por una vaina nerviosa, ¿no? Que conforma lo que es el túnel del carpo. Entonces, estas dos estructuras van a ser importantes en la función motora, que tiene que ver con los miótomos, ¿sí? Que es la representación motora, es decir, la fuerza que representa la extremidad superior. Y eso tiene varias asociaciones, ¿no? Como por ejemplo, que la raíz C5 y C6 realizan la C5 realiza la flexión del codo, ¿no? Es inervada por el músculo cutáneo, la C6 hace la extensión de la muñeca, es inervada por el radial, el C7 es la extensión del codo, ¿no? Donde está la inervación radial,
Voy a mencionar también que el C5 es el reflejo bicipital y el C7 el tricipital, y el C8 tiene que ver con el nervio mediano, ¿no? Que hace la flexión de la falange del dedo medio, y el T1 la aducción del dedo meñique, inervado por el nervio cubital. La función sensitiva está representada por los dermátomos, ¿sí? Que es básicamente eh, la proyección, ¿no? La proyección cutánea de la piel sobre los territorios nerviosos que así se le asigna. Muy bien. Básicamente, cuando hay esta lesión traumática de los plexos braquiales, hay una etiología enteramente traumática que se subdivide en la parte mecánica, térmicas, químicas, luego de inyecciones, postinyecciones, y también se suele dividir en tipo abierto, armas blancas, armas de fuego, quirúrgicas, o cerradas, como son las fracciones o estiramientos. Hay las que están antes del ganglio, que son preganglionares, y las postganglionares. Ya mencioné que el preganglionar tiene que ver antes de la parte del ganglio raquídeo, ¿no? Básicamente los tipos de lesión tenemos de menor a mayor, tenemos pregunta de examen, la neuropraxia, ¿no? Es la que puede tener algo de recuperación, cuya estructura dañada es la mielina y se clasifica en el grado de Sunderland 1. La axononmesis, que incluye los grados de Sunderland 2, 3 y 4, ¿no? Que básicamente tiene lo que está lesionado puede ser en el grado axononmesis 2, el axón, axononmesis 3, puede ser un patrón mixto, y en el cuadro 4 básicamente se forma un callo que se llama el neuroma, ¿sí? El neuroma, que es la cicatriz. Básicamente que va a conferir que haya una recuperación que sea probablemente muy poco probable, ¿no? O desorganizada, como te digo, ¿no? Y esa recuperación, si es que se da, a veces se suele tardar meses, ¿no? La probabilidad que recupere es muy baja, ¿no? En cambio, la neuropraxia, la probabilidad de que recupere es mediana, por así decirlo. El neuromesis es el peor grado de todos, que básicamente clasifica en el grado de Sudderland 5. El grado de neuromesis es el grado más grave de todos, cuya estructura lesionada ya estamos hablando del epineuro, ¿no? Y la afectación ya es completa y no hay recuperación prácticamente. Entonces, de menor a mayor, pregunta de examen, neuropraxia, donde se lesiona la mielina, la sononmesis, donde está el axón, o el endoneuro, o el perineuro, que la recuperación es mediana, digo, es baja, ¿no? En cambio, la neuropraxia es mediana. Y la neuromesis, cuya estructura dañada es el epineuro, y la recuperación es nula. El cuadro clínico básicamente es una afectación motora que se puede gradar desde la escala este, de Daniels, o escala británica. Básicamente va desde el 0 hasta el 5. Muy bien. Entonces podemos ver la parte proximal, media y distal. La parte sensitiva, tenemos los tipos, ¿no? El déficit, que es la anestesia, ¿no? Que es cuando no hay nada de sensación, y la hipoestesia, que es cuando todavía hay un poco de sensación. Muy bien. Básicamente son los dos déficits que se pueden presentar. En la parte neurológica hablamos de paresia cuando hay debilidad, o sea, una lesión, un daño incompleto, no se ha completado todo el daño, y plegia cuando esto es completo, ¿no? En el tipo de sensibilidad tenemos de dos tipos: el incompleto, que es la hipoestesia, y el déficit total, que es la anestesia. Otros signos son importantes recordar haciendo una agrupación, son los de motoneurona. Por ejemplo, en la primera motoneurona los reflejos están aumentados, en la segunda motoneurona están disminuidos o ausentes, el tono en la primera motoneurona es espástico frente a la segunda motoneurona, que es flácido. Los reflejos, como por ejemplo el Hoffman o el Babinski, está presente o positivo en la primera motoneurona, y en la segunda motoneurona está ausente, ¿no? La respuesta es flexora. En la primera motoneurona se da amplios grupos musculares, y en la segunda motoneurona se dan pequeños grupos o fasciculaciones, ¿no? Otros estados clínicos asociados es la sensación de adormecimiento, parestesias, heridas abiertas cutáneas musculares, fracturas o luxaciones de extremidades, lesiones vértebro-raquimediolares, sistémicas, politraumatismos torácicos, abdominales o pélvicos. La clasificación en cuanto a esto es de tipo de lesión, la incompleta o la completa. Ya hemos mencionado esto. En la parte motora, incompleta es paresia o debilidad. En la parte sensitiva es hipoestesia o disminución de la sensibilidad. En la lesión completa estamos hablando de plegia, que es parálisis total, o anestesia, que es ausencia de sensibilidad total. Los exámenes auxiliares más importantes
Es la resonancia magnética que se puede hacer en cualquier momento de plexo braquial. Luego tenemos la electromiografía y neuroconducción, que para que sea positivo, o sea significativo su resultado, pregunta de examen, debe ser hecha a partir de los 21 días de producir la lesión, ¿no? Si es que este es incompleto, ¿no? Entonces, la electromiografía recién mostrará signos de alteración a partir de los 21 días, ¿no? La resonancia magnética es en cualquier momento. Entonces, básicamente podemos apreciar la formación de reacciones inflamatorias o hematomas a nivel de en el primer lugar, en el lado izquierdo superior tenemos una resonancia axial, ¿no? Donde la flecha está el área hiperintensa, en el lado derecho está la coronal, donde vemos el área también hiperintensa representada la parte nerviosa. En la parte más periférica vamos a ver que la salida de los nervios hay una hiposeñal, ¿no? El diagnóstico lo hacemos en base al contexto de la anamnesis, cuadro clínico y exámenes auxiliares. El manejo inicial básicamente es inmovilización, de ser el caso. Hay que recordar que puede estar asociado a lesiones de politraumatismo, ¿no? Analgésicos como AINES, paracetamol, tramadol, si es que hay dolor. Y también le agregaríamos ahí una irrigación, ¿no? Una curación, irrigación, lavado de la herida, si es que está sucio. El manejo suele ser multidisciplinario por traumatología, cirugía plástica, neurocirugía, medicina física y rehabilitación según corresponda. El planeamiento quirúrgico básicamente tiene indicaciones quirúrgicas, no siempre, pero cuando están. Por ejemplo, cuando es de urgencia, se da cuando la lesión es menos de 8 horas, hay una herida abierta, una fractura asociada y una herida relativamente limpia, ¿no? La selectiva será cuando la herida esté sucia, ¿sí? Hay un mecanismo desconocido de la lesión o es de tracción, ¿no? Esto se da porque cuando hay una tracción es más difícil que los extremos de los nervios puedan aproximarse. Hay una lesión completa neurológica, ¿no? Ya hay una lesión completa, o sea, si es completa la lesión, ya está dañado, ya no es una indicación electiva. Y los grados de axonomesis o neuromesis. Básicamente, a más de 72 horas, ¿no? Básicamente, esa es la otra indicación que nos da la orientación a que esta sea de manera electiva, ¿no? O diferida. Los tipos de tratamiento quirúrgico son dos: la cirugía primaria, que se subdivide en la rafia del nervio directo, o la transposición, también llamada maniobra de Oberlin, donde entre dos extremos de un nervio dañado se coloca un nervio intermediario, ¿sí? Un bypass intermedio. Y luego la otra es la cirugía secundaria, que se basa en la asociación de la reducción de las lesiones traumáticas asociadas, como fracturas, desgarros musculares, etc. Con incisión de piel, a nivel subescapular o a nivel del esternocleidomastoideo se puede crear apertura de la parte cutáneo muscular, llegar a la parte nerviosa y encontrar si hay dos extremos, se puede rafiar, ¿no? Como vemos en la segunda imagen, o se puede también, como dice en la primera imagen de arriba, una transposición de nervio, ¿no? El más usado es el supraescapular, ¿no? O el nervio eh, que puede ser eh, básicamente transpuesto, ¿no? Y hay que revisar, separarlo, disecarlo de otras estructuras para que este no tenga la menor probabilidad de generar adherencia. Luego de realizar esto se cierran los planos correspondientes, pero el manejo, la respuesta que se puede dar va a ser hasta el mes. Con eso estoy hablando que la respuesta a una cirugía se va a ver hasta los 6 meses. La probabilidad de que un tratamiento quirúrgico mejore es muy baja, pero está escrito. El manejo postquirúrgico tiene una evaluación y tratamiento por medicina física, rehabilitación, control de cirugía, traumatología, cirugía plástica y otros. La neuropraxia tiene una mediana probabilidad de recuperación. La ozonomesis tiene una baja probabilidad de recuperación, una muy baja. Y la neuronomesis o la neuromesis tiene una probabilidad casi nula de recuperación. Si hubiera cirugía, el mejor resultado posible es 72 horas a 6 meses. El mediano a pobres de más de 6 meses a 24 meses y el resultado nulo es más de 24 meses. Eso es básicamente con respecto a la lesión del peso braquial. Con respecto al síndrome del túnel carpiano, estamos hablando de la compresión del nervio mediano por estructuras musculofibrolamentarias con componente inflamatorio irritativo que genera manifestaciones clínicas. Es más frecuente en mujeres de edad promedio de 45 años, se da más en la mano dominante, se asocia a traumatismo, ¿no? Trabajo administrativo manual, embarazo, hipotiroidismo.
malformaciones congénitas, gigantismo, amiloidosis, artrosis, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal o hemodiálisis. Hay dos mecanismos de lesión, el primero es directo y mecánico, se daña la vaina melina y alzón, se da esto por el sobreuso o la compresión excesiva que se da por la inflamación de los tejidos osteomusculares ligamentarios. Esto va a generar estos efectos en el nervio, ¿no? En segundo lugar, hay un mecanismo que es indirecto por compresión de uno de los nervios por las estructuras que aumentan de tamaño. En ambos casos están asociados a procesos de inflamación y oxidación. El cuadro clínico es una sensación anormal de electricidad o adormecimiento, lo que aparece en los tres primeros dedos y la cara palmar de la mano. Hay dolor en el antebrazo y la muñeca equilateral. Hay una alteración al manipular objetos, una debilidad hipotrofia en el músculo abductor corto del pulgar o el oponente del pulgar, un signo de Tinel positivo, una prediscriminación táctil entre dos puntos, o el test de monofilamento y el diagnóstico palpatorio. Recordar que el signo de Tinel es la percusión a nivel, básicamente, de la muñeca, donde nos produce una sensación anormal. ¿Bien? El test de monofilamento básicamente es una pequeña hebra, ¿no?, que al pasarla debe percibirse una sensación. De no sentir o percibir la sensación de esta pequeña hebra o monofilamento, eso nos indicará que hay un daño probablemente sensitivo considerable. Los exámenes auxiliares que se usan es la electromiografía, la resonancia magnética y los otros. El diagnóstico se da en el contexto del cuadro clínico de exámenes auxiliares. En el grado leve, los síntomas duran menos de 3 meses, ¿no? En el moderado, son más de 3 meses y puede haber una alteración en la conducción sensitiva y motora, ¿no? En la conducción, ojo, en la electromiografía. Y en el severo estamos hablando de que no solamente el síntoma es mayor de 3 meses y hay alteración en la conducción sensitiva y motora, sino que también hay un déficit motor y sensitivo con atrofia. Muy bien. Entonces, esto nos va a representar lo que es la denervación de los músculos dentenares. El tratamiento médico se da con analgésicos como los AINES, que son ibuprofeno, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, o opioides como el tramadol, el tapentadol, el paracetamol. Pueden usarse antineuríticos como la gabapentina, pregabalina, o ayudantes como los corticoides, la prednisona, dexametasona, ¿no? O también tenemos al complejo B, ¿no? El complejo B también es coadyuvante. Tenemos el tratamiento de medicina física y terapia de rehabilitación. El tratamiento quirúrgico se da cuando hay parestesias, un dolor refractario, analgésicos y procedimientos de medicina física y rehabilitación y un déficit motor y sensitivo. O sea, en el grado grave, en el grado mayor. El tratamiento quirúrgico incluye la descompresión abierta, fibromuscular ligamentario, el nervio mediano, que es lo más frecuente, la descompresión endoscópica fibromuscular ligamentaria del mismo, ¿no? O sea, básicamente la misma cirugía, pero con instrumentos endoscópicos, la transposición nerviosa con injerto nervioso al nervio mediano. Básicamente tenemos que hay una incisión de piel en la parte de el, la cara anterior, ¿no?, previo a la mano. Ahí nosotros tenemos, en las líneas que tenemos ahí, ¿no?, entre la primera y segunda línea se puede hacer una incisión horizontal y se abre la parte cutáneo muscular donde hay que separar estos tejidos tendinosos musculares del nervio mediano. Una vez dejarlo libre, se hace la clausura de los planos respectivos. En la parte endoscópica, la cirugía básicamente es similar, pero con instrumentos endoscópicos. El manejo postquirúrgico se hace con controles por neurocirugía, traumatología y manejo por medicina física y rehabilitación. Y el pronóstico, el éxito aproximado, lamentablemente es bajo, 45%, pero está escrito. Hay una reinserción laboral aproximadamente de un mes, pero generalmente muchos pacientes tienen recidivas, ¿no? Y hay una alta probabilidad de que se operen una o dos veces. A más veces que se realice esto, más probabilidad de frías adherencias que puedan generar a su vez mayor cuadro de dolor. Pero básicamente, de no haber estos problemas, la parte funcional está conservada, pero el paciente debe tener ciertos cuidados específicos, poner posturas de la mano, no cargar peso, no flexionar en exceso la muñeca para que la cantidad de molestias disminuyan al máximo. Y eso es todo lo que íbamos a compartir el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, no hay ninguna pregunta. Entonces, bueno, hemos visto la definición, la clasificación, hemos visto el cuadro clínico, ¿no? La parte relevante, las estructuras que están afectadas, ¿no?
hemos hablado de uno de los mecanismos, ¿no? Hemos hablado del diagnóstico, del manejo, el tratamiento y el pronóstico que se da en ambos casos. Entonces, conmigo sería hasta acá y agradezco su atención. Espero haya sido provechoso y didáctico y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. ¿Usted cree que me podría pasar esta diapositiva, doctor? Que es la que falta pasarme.